Y el tema es el pacto de Dios. Vamos a hablar sobre el pacto de Dios. Voy a tratar de avanzar un poco. Tengo 35 minutos nomás para eso. El pacto de Dios. Entonces, cuando hoy hablamos de pactos, las iglesias hablan de pactar con Dios, pero realmente se está usando algo muy equivocado. Por ejemplo, cuando ustedes revisan los pactos de la Biblia, los pactos los estableció Dios con su creación, nunca la creación de Dios. Entonces el pacto es algo que solamente Dios puede establecer. Nosotros como seres humanos podemos hacer votos delante de Dios, podemos prometer algo delante de Dios. Eclesiastés dice que si haces un voto delante de tu Señor, apresúrate a cumplirlo. ¿Para qué vas a provocar al vengador de la sangre? ¿Verdad? Entonces cuando hagamos un voto delante de Dios, cumplámoslo. Pero un pacto es algo diferente. Yo no puedo venir y pactar y decirle: Señor, te voy a dar este dinero para que me des tal cosa. Perdónenme. Eso es otra cosa. Esto no es pacto. Entonces la iglesia de hoy está creyendo que pactar significa: yo le voy a dar a Dios para que Dios me dé a mí. Entonces si yo le doy, Él me da. Entonces Dios es alguien que me da lo que yo quiero, o me da lo que Él sabe que yo necesito. Muchos creen que pactar es eso. Por eso quiero hablar del pacto de Dios. Dios es Dios de pactos. Ese es su método. Es la forma como Dios ha actuado con la creación. Pero un pacto de verdad requiere que las dos partes no se desvinculen. Sin embargo, el ser humano siempre se separa de Dios. Entonces el ser humano no puede hacer pacto con Dios. Dios puede hacer pacto con el ser humano. Entonces no es mi dinero, no es mi tiempo, no es mi esto que yo le voy a dar para que Él me dé. Ese es un error. Ya leímos anteriormente que no le damos nada que no hayamos recibido de su mano. Es decir, que lo que yo puedo darle a Dios, se lo doy porque entiendo que Él me lo dio primero. Entonces se lo doy por gratitud. Incluso el diezmo que tan manoseado está, ¿verdad? Es una actitud primero de gratitud ante aquel que ya nos dio todo. Entonces debemos dar por gratitud, primero. Segundo, reconocimiento de que Él es soberano en mi vida. Entonces le voy a dar porque Él es soberano, Él es mi creador, Él es mi rey. Entonces yo le voy a dar de lo que Él ya me dio. Le doy por gratitud, le doy por soberanía, y tercero, le doy porque quiero honrarlo con lo que Él me da. Tres cosas. Yo no doy diezmo para que Dios me dé. Yo no doy diezmo para que Dios me cuide. Y durante toda mi vida he dado el diezmo a la iglesia. Y lo sigo haciendo hoy, ¿ya? Pero no lo doy con miedo, no lo doy con temor, no lo doy: si es que si no lo doy, entonces a ver qué me va a pasar. Mentira. Eso es mentira. No es cierto, hermano. No es así. Se le debe dar a Dios porque estamos agradecidos con Él, que ya nos dio todo en Cristo. ¿O acaso no nos ha dado todo en Cristo? O sea que Cristo no es suficiente, o sí es suficiente para su vida. ¿Es suficiente Cristo o necesita algo más? Si necesita algo más, no lo conoce todavía, no lo tiene en su vida, porque Cristo es todo y llena todo según la palabra de Dios. Así que Él es suficiente, absolutamente suficiente para mi vida. Si lo tengo a Él, tengo al Espíritu Santo y tengo al Padre conmigo. Entonces no nos confundamos. Yo le doy por gratitud, yo le doy por adoración, porque Él es el que merece toda adoración. Lo honro con mis bienes. Le doy porque es soberano, porque ya me dio todo. Entonces el pacto con Dios, han habido dos pactos grandes en la Biblia. Y por favor, capte eso. El primer gran pacto se llama pacto de obras. Y el segundo gran pacto es el pacto de la gracia. El pacto eterno de la gracia. El pacto eterno de la misericordia de Dios. El primer pacto que Dios hizo con el ser humano, lo estableció desde Génesis. Cuando Dios le dijo al ser humano:
puedes comer de todo lo que hay, puedes disfrutar de todas mis obras, solo tienes que obedecer esta instrucción. Y le dio su palabra. Y Dios le dijo al ser humano: excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás, morirás. Génesis 2, versos 16 y 17. Ese fue el primer pacto que Dios estableció al ser humano que había creado. Y le dijo: puedes disfrutar de todas mis obras, puedes comer de todos los frutos, puedes disfrutar de toda mi creación. Yo estoy contigo, te voy a dar todo lo que necesites. Solamente obedece mi palabra que te voy a dar. No comas de este árbol. ¿Qué pasó con ese primer pacto? El ser humano lo rompió. No lo pudo sostener. El ser humano no fue capaz de sostener el primer pacto. ¿En qué consistía? ¿Será que era muy difícil no comer de ese fruto? Si tenía todo lo demás, si podía disfrutar de todo. El ser humano no obedeció a Dios y se rompió el primer pacto de obras. Por eso es que vino todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el pecado, toda la degradación, toda la opresión del diablo. Usted lo puede leer en Génesis 3, allí está todo. El ser humano se degradó al grado como está ahora, porque perdió el primer pacto. Oseas también, capítulo 6, versos 7 y 8, dice: ustedes son como Adán, que pervirtió el pacto y me dio la espalda. Entonces se perdió el primer pacto. El primer pacto de obras se perdió. Y entonces Dios levantó un segundo pacto, que se llama el pacto de la gracia. ¿Y dónde fue que se estableció ese pacto? Génesis capítulo 3 y versículo número 15. El ser humano había perdido el pacto que Dios le había dado. El ser humano no había obedecido la palabra de Dios. El ser humano perdió la instrucción de Dios. Entonces, como consecuencia, quedó separado de Dios, controlado por Satanás, gobernado por el pecado y separado de Dios. Esto fue lo que pasó con el ser humano. Entonces, como el ser humano no puede resolver el problema espiritual que tiene, que es que Satanás existe y el ser humano no lo puede derrotar. Hoy los hermanos cantan machácalo, machácalo, ¿verdad? Pero realmente nosotros como personas no podemos machacar al diablo. El único que pudo derrotar en la cruz del Calvario es Cristo. Entonces, solo a través de Cristo Satanás es derrotado. Y entonces el problema espiritual del ser humano es que Satanás existe hasta el día de hoy y sigue destruyendo al ser humano. El pecado existe y hasta el día de hoy sigue destruyendo al ser humano. Tercero, el ser humano está separado de Dios porque está en esta carne y de verdad, mucho que haga, no puede regresar a Dios. Ese es el problema espiritual. Y entonces esto vino por causa de que se perdió el pacto, el primer pacto. Y entonces Dios, sabiendo que el ser humano no puede hacer nada por resolver este problema espiritual de Satanás, el pecado y la separación, entonces Dios dice: voy a hacer un nuevo pacto. Y en Génesis 3:15 establece el pacto de la gracia, el pacto eterno. ¿Y qué es lo que Génesis 3:15? Le dijo a la serpiente: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿Quién es esta simiente de la mujer? Es Cristo. Si ustedes se dan cuenta, Cristo está desde el principio. Es que el ser humano no iba a poder resolver el problema espiritual de Satanás, el pecado y la separación. Entonces Dios dice: se levantará la descendencia o la simiente de la mujer y ésta aplastará tu cabeza, Satanás. La descendencia de la mujer, la simiente de la mujer, se levantará y aplastará tu cabeza, aunque tú le morderás el talón. Estaba hablando del descubrimiento de Cristo. Estaba hablando de que Cristo iba a venir a aplastar la cabeza de Satanás, que había provocado el pecado, y gracias al pecado vino la separación con Dios. Este es el problema espiritual que Dios vino a través de Cristo a resolver a esta humanidad. Entonces, este es el primer pacto. Y le dan este es el segundo pacto, y le dan el pacto eterno, que es este pacto de la gracia.
Es que el ser humano no puede por sí mismo resolver el problema. Entonces Dios va a enviar a la simiente de la mujer. Es un Dios de pactos. Y en realidad Dios ha establecido pacto con su creación. Y ha dejado la Biblia como la palabra de su pacto. Y desde el principio de la creación, ha dado pactos al ser humano para que los guarde. Ese es el método de Dios. Dios es un Dios de pactos. Él es un Dios de pactos. Es la forma como Él actúa con creación. Pero nosotros, como seres humanos, no podemos hacer pactos con Dios porque fallamos. Y un pacto se debe mantener. El pacto se debe mantener. Y el único que puede mantener sus pactos sigue siendo Dios. Porque Él no falla. Amén. Porque Él no cambia. Por eso dice Santiago 1:17, todo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios no cambia. Él dijo así será y así es. Él dijo yo voy a hacer esto y así fue. Voy a enviar a la simiente de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente. Y dio al Mesías prometido. ¿Para qué? Para resolver el problema espiritual de toda la raza humana. Entonces ese es el pacto que Dios hace. Entonces Dios es un Dios. Usa su método para relacionarse con su creación. Y siempre ha sido así. Entonces le dio el primer pacto en Génesis 2:17. Excepto del árbol del conocimiento y del mal, si comen de su fruto, sin duda morirás. Dice 2 veces morirás, porque el ser humano iba a morir espiritualmente e iba a morir físicamente. Morirás. Si es lo que decía entonces, este primer pacto, esta palabra de pacto, entonces lo tenía todo, no tenía ningún problema, estaba bajo el pacto de Dios, y lo único que debía de hacer es obedecer la pacto y estar bajo el pacto y caminar bajo el pacto y vivir bajo el pacto, y Dios se iba a encargar de todo lo demás. Esa era la promesa de Dios, ese era el deseo de Dios. Camina bajo el pacto, yo estoy contigo, yo te daré todo, solo obedece lo que te estoy diciendo. Entonces ese primer pacto se rompió. El ser humano no guardó ese pacto, desobedeció la palabra del pacto. Como consecuencia vinieron todos los problemas en la vida del ser humano. ¿Y qué pasa cuando nosotros desobedecemos el pacto? Es que el pacto es la raíz por la cual vienen todos los problemas a nuestra vida. El ser humano, cuando perdió el pacto, quedó separado y entonces se convirtió en el problema fundamental de toda la humanidad. Entonces el pecado fundamental del que nos habla la Biblia es el pecado de desobedecer la palabra de Dios, desobedecer la palabra del pacto. Ese es el pecado original del ser humano que fue trasladado a toda la humanidad. ¿Y por qué se pierde el pacto? Por dos cosas. Primero, la ignorancia. Cuando desconocemos la palabra de Dios, no la podemos obedecer. Y la segunda es por incredulidad. Cuando no creemos la palabra de Dios, tampoco la podremos obedecer. Y entonces se pierde nuevamente el pacto. Muchos cristianos hoy viven con un pacto perdido. No están creyendo la palabra de Dios, ni tampoco la están conociendo. Por eso es importante conocer lo que la Biblia enseña. Porque esta es la palabra del pacto. Esta es la palabra de Dios. Entonces Dios, cuando se pierde este primer pacto, establece el pacto eterno de Génesis 3:15. La simiente de la mujer. Ese es el pacto eterno. Desde el principio, para solucionar un solo problema, el problema espiritual de toda la humanidad. ¿Y qué estaba diciendo? La simiente de la mujer vendría como el Mesías, como el Cristo, que va a resolver el problema fundamental del ser humano. Es que era necesario que alguien ofreciera su sangre para dar cumplimiento al pacto eterno. Miren qué fue lo que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hizo Adán y Eva primero? Empezaron a coser hoja de higuera para su desnudez, y dijeron, allá cubierta nuestra desnudez, ya nadie nos va a ver. Pero no era así. Es que el ser humano cose hoja de higuera todavía, a través de la religión, a través de las buenas acciones, a través de un montón de cosas, se siguen cosiendo hojas de higuera,
queriendo tapar la desnudez y el pecado del ser humano, pero no se puede. Dios mismo vino y cuando vio desnudo a Adán y Eva y con hojas de higuera, les dijo: eso no les sirve de nada, y sacrificó animales para cubrirlos con la piel de sus animales. ¿Qué significaba eso? Que iba a venir el Cordero de Dios, inocente, derramar su sangre para cubrir el pecado de toda la humanidad. Es que desde Génesis Dios estaba ya estableciendo el pacto eterno del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos entender que está el pacto eterno. Era necesario que alguien ofreciera su sangre y debía ser una sangre justa. ¿Dónde más dice esto? Levítico 17:11 dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Oiga, es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. ¿Por qué cree usted que Dios no aceptó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel? ¿Por qué cree usted que pasó eso? Es que Caín sabía que había que derramar sangre, pero no quiso hacerlo. Caín sabía lo que tenía que hacer en el altar. La ley decía que había que derramar sangre de los inocentes, porque así se purificaba. Pero Caín dijo: no, si yo soy agricultor, buen agricultor, tengo buenos frutos, tengo buenos ministerios, tengo buenos dones, tengo buenas iglesias, tengo. Así era Caín. A mí no me importa lo que Dios haya dicho, yo voy a llevarle lo que yo he producido, mis mejores frutos. Yo los voy a presentar delante de Él, y Él se tiene que agradar de lo que yo, porque yo soy Caín. A mí me importa Dios. Esa fue la actitud de Caín. Y entonces llegó, se esforzó y llevó lo mejor de su fruto. Y entonces, ¿por qué Dios no se agradó de eso? Porque la orden que Dios ha dado desde el principio no es: lleven buenos frutos, es derramar sangre. Y Abel, que no tenía que ofrecer sacrificio, porque la ley decía que era el hijo mayor que ofrecía sacrificio, y el segundo no tenía que hacerlo. Pero Abel sabía que había que obedecer a Dios, y entonces llevó animales y derramó sangre. Y esa fue la razón por la que Dios aceptó la ofrenda de Abel y desechó la ofrenda de Caín. Porque desde el principio estableció que había que derramar sangre de animales inocentes para poder ser purificados según la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, encontramos que Génesis 3:15, la promesa del pacto eterno. Y entonces viene y ustedes van a Isaías 7:14. Isaías 7:14 retoma Génesis 3:15. 7:14 dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. ¿Cuál señal? La de Génesis 3:15. Dios mismo dará la señal que ya les dijo, la señal de Génesis 3:15. Y dice: miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo, y llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Y quién era ese Dios que está con nosotros? ¿Acaso no era Cristo? Si ustedes leen el Nuevo Testamento, cuando Cristo nació, le llamaron Emmanuel, que significa Dios ya está con nosotros. Entonces, el pacto que Dios estableció desde el principio es que se llama la simiente de la mujer, la simiente de la Virgen, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y tenía que derramar su sangre, igual que los animales inocentes de Génesis fueron derramados en sangre para prevenir el pecado de la raza humana. Y entonces, quien vino a esta tierra como el justo, como el inocente, como el que no trajo pecado, el nacido de Dios, no de hombre, y ofreció su vida y derramó su sangre para cumplir la obra
o de la simiente de la mujer o del Cristo, y traer de esa manera el cumplimiento del pacto eterno establecido por Dios desde el principio, fue solo una persona, y esa persona es Jesús. Por eso nosotros decimos que Jesús, y solo Jesús, es el Cristo. No hay otro Cristo. Jesús es el Cristo. Las traducciones lo comprimieron y colocaron Jesucristo, pero la gente no entiende eso. Y Jesucristo, o sea que usted cree, sí, explíqueme qué significa Cristo. Ah, no sé. ¿Y entonces en qué cree? No sabe qué significa Cristo, pero cree en Jesucristo. No, yo creo en Jesús. Ah, sí. Y Jesús, y es el Salvador. Ajá. Pero la Biblia dice que Él es el Cristo. ¿Qué significa que Él es el Cristo? Ah, eso no lo sé usted. Entonces, ¿en qué está creyendo? ¿Tiene una fe firme? Ah, los brujos de Samayac se llaman Jesús también. Dígame en qué Jesús cree usted. La pregunta de este siglo no es si Dios cree, si el hombre cree en Dios. La pregunta es en qué Dios está creyendo el hombre. Esa es la pregunta. Por eso pregunto, ¿en qué Jesús estás creyendo? Algunos creen en un Jesús que es milagrero, que sana, y creen que eso es todo, el Evangelio. Eso es un milagrero, es un ídolo. Cuando ya no les hace los milagros, entonces vamos a buscar a otro, pues. ¿En qué Jesús estás creyendo? ¿En qué Jesús estás creyendo? Debes conocer perfectamente la Biblia, porque por ignorancia se pierde el pacto. Entonces no se puede creer el pacto. Se pierde la palabra de Dios. Entonces esta revelación fue la que Simón le dijo en Mateo 16:16. ¿Quién dice la gente que soy yo?, preguntó Jesús. Y luego dijo, ¿y ustedes, mis discípulos, quién dice que soy yo? Y solo Simón dijo en Mateo 16:16, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca, hablando de Él como el Cristo, sobre esta roca, Él como el Cristo, yo edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia debe estar fundada en esta verdad, de que Jesús es el Cristo. Pero esta revelación de que Jesús es el que trajo el cumplimiento del pacto eterno de Dios para restaurar a la humanidad del pecado, de Génesis 3, es el mensaje fundamental, es el mensaje más importante del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este es el mensaje de toda la Biblia. No hay otro mensaje. No hay. Aunque lo busquen, no lo va a encontrar. Un mensaje más grande que este, no lo hay. Entonces, como Dios estableció el pacto eterno, entonces lo estableció sobre toda su creación. Y abajo está la historia de la humanidad. Y entonces Dios metía su pacto por temporadas y luego iba metiendo su pacto. Encontró a Abraham, encontró a Noé, encontró a José, encontró a David, encontró a varios, sobre los cuales vino el cumplimiento de este eterno, hasta que vino el Cristo. Hasta que vino el Cristo. Entonces ese pacto histórico se ha ido revelando en toda la humanidad. Díganme, ¿a quién representa el arca de Noé? ¿Acaso no era Cristo? ¿Quién es el arca? Cristo. ¿Por qué se salvaron los 8 de Noé? ¿Acaso no es a través de Cristo que se salvó? Es el Cristo. Entonces el mensaje apunta al Cristo. Entonces ese pacto eterno se dio en las generaciones. Y Dios le dijo a Noé, construye un arca. Es que no llueve. Sí, pero construye un arca porque va a llover. Dios le estaba diciendo a Noé, ¿me crees o no me crees? Y Noé le creyó a Dios y construyó un arca. Y se salvó él y su casa. Esa arca representaba una figura al Mesías que vendría a cumplir el pacto eterno. En la época de Moisés, usted se da cuenta que Dios dio instrucciones a Moisés para que sacrificara la Pascua. Pregunto, ¿Israel fue libre cuando vino
en la plaga de las ranas? ¿Fue libre Israel cuando vino la plaga de piojos? ¿Fue libre Israel cuando vinieron las moscas? Dígame, ¿en qué plaga fue libre Israel? ¿Acaso no hizo Dios milagros ahí? ¿Acaso Dios no hizo señales ahí? ¿Acaso Dios no hizo portento? ¿Acaso Dios no manifestó su poder? Pregunto, ¿por qué milagro? ¿Por qué portento fue libre Israel? Por ninguno. Es que ninguna señal salva, ningún portento salva, ningún milagro salva. ¿Cómo fue que fue libre Israel? Una cosa pasó. Dios le dijo a Moisés: sacrifiquen al cordero de la Pascua y rocíen la sangre en los dinteles de su cuerpo. ¿Qué significaba eso? La sangre de Cristo, el cordero de la Pascua, tiene poder para guardarlos de la muerte. Y no le tengan miedo a Faraón. ¿Cómo fue libre Israel? Solo a través de derramar la sangre de la Pascua. ¿Y cuál era la instrucción desde Génesis? Hay que derramar sangre para ser purificado. ¿Qué hizo Israel entonces para ser libre de Egipto? Eterno metido en la historia de toda la humanidad. Entonces ustedes pueden ver toda la ley de Moisés, los salmos, los profetas anunciaban la llegada del Mesías. Antes de la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesús ordena a sus discípulos esperar la promesa del Padre. Esperen aquí, va a venir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, 4, Hechos capítulo 1, verso 8, Hechos capítulo 1, verso 11, está la promesa que Dios le dio. Y entonces vino el Espíritu Santo. Es que en la historia de Israel se revela el pacto de Dios. Y les dijo: cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder para ser testigos, para hablar de Cristo. De verdad, Pedro se paró lleno del Espíritu Santo y les empezó a predicar la primera vez. ¿Por qué hoy la iglesia no evangeliza? Porque no está llena, aunque se caigan. De verdad, no estamos llenos del Espíritu Santo. Si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, ya hubiéramos mundo. Eso fue lo que pasó en el aposento alto de Marcos, ¿verdad? Entonces, Dios desde el principio le dio una promesa a Abraham y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso era la evangelización mundial. Eso es el pacto eterno. Dios se metió en su pacto eterno, se metió a la historia a través de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando parte Abraham a Canaán, establece altares por todos lados, anunciando que el Mesías va a venir a Canaán. Isaac hizo lo mismo. De Isaac vino, ¿quién vino después de Isaac? Jacob. Hizo lo mismo. Después vino José, y después vino Moisés, y después vino David, y todos apuntaron a la bendición. Por eso es que todos querían venir acá. Incluso ustedes miran a José, le dice a sus hijos: cuando Dios los saque de Egipto, no dejen mis huesos aquí, llévenlo con ustedes a Canaán. ¿Y por qué quería ir José a Canaán? Porque ahí iba a venir el Mesías. Así que 40 años en el desierto cargaron el ataúd de José. 40 años. Y cada vez que miraban la caja, ¿de qué se recordaban? El Mesías va a venir a Canaán. Había que ir a la tierra prometida. Entonces, todo el mensaje de la Biblia apunta a esto. Si usted quiere corroborar que a Abraham le dieron este mensaje: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, léalo, está en Deuteronomio, en Génesis, y usted va a encontrar cómo Dios le da la bendición a Abraham, y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto era la evangelización mundial, era el pacto eterno. Pero como yo sé que usted a veces necesita encontrarlo en el Nuevo Testamento, le doy la cita también, en Gálatas, versos 8 y 9, y versos 14 y 29, y usted va a encontrar ahí claramente que el apóstol Pablo dice que lo que le dijeron a Abraham era el cumplimiento del Mesías, del Cristo.
No lo dice de otra manera. Entonces la promesa a Abraham, Cristo va a venir. ¿Por qué Abraham? Juan capítulo 8. Jesús le dijo: a ustedes, hijos de su padre, el diablo son, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes me quieren matar. Su padre Abraham vio mi día, le revelaron mi día y se gozó y vivió a la expectativa de mi llegada. Entonces le revelaron a Cristo, a Abraham, el padre de la fe. Y Gálatas 3, 8, 9, 14 y 29 confirma lo que le estoy diciendo. Es que ha establecido sobre toda la creación. Entonces concluyo esta noche diciendo que Jesús es el Cristo, el que vino a cumplir la profecía del Mesías, el que cumplió los requisitos del Cristo, el ungido de Dios, pero también es el Cristo que va a volver a venir. Cristo viene nuevamente, pero hay una condición que hay que cumplir. ¿Cuál es? Mateo 24, 14. Dice: este evangelio del reino en todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán, y entonces vendrá el fin. Mis amados hermanos, si no hacemos la evangelización mundial, aferrémonos al pacto eterno de Dios. Entonces, aquellos 120 del aposento alto de Marcos tenían tres cosas. Sobre ellos se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? Primero, habían creído que Jesús es el Cristo. Segundo, tenían la promesa que iba a venir el Espíritu Santo. Y tercero, estuvieron dispuestos a dar su vida por esta verdad. ¿Qué tiene la iglesia de hoy? La iglesia de hoy primero debe conocer que Jesús es el Cristo. Segundo, tiene la promesa de que Cristo va a volver. Lo tercero no lo tiene. La iglesia de hoy no quiere dar su vida por Cristo. Esta es la evangelización mundial. Hay que enfocarnos en la evangelización mundial, el pacto que nosotros hoy debemos de obedecer para vivir bajo el pacto de Dios. Hacer la evangelización mundial es preparar la venida del Cristo nuevamente a la tierra. Por eso la palabra Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Mis hermanos, ya no se predica de que Cristo viene. Aunque ya no se predique en los púlpitos, Cristo viene y viene pronto. De verdad, viene pronto. Viene más temprano de lo que podemos imaginar. Los acontecimientos mundiales a la venida de Cristo, hermanos, es inminente. Por favor, no se duerman. No se duerman. La venida de Cristo es pronta. Es pronta. Por favor, yo lo quiero encontrar en el cielo. Jesús es el Cristo. Que Él lo bendiga. Amén.